Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy día tenemos otro espacio de conversación entretenido con tres entretenidos invitados, bien distintos, aun cuando tienen trayectorias parecidas. Hola Jaime, hola Danilo, hola Cristian, saludos a todos. Eh, a la Débora también, a Andrés Santibáñez. Ahí viene ya nuestra primera invitada, que la vamos a invitar al tiro, a Patricio Zapata, a la Paola Berlín, nuestro tercer invitado que es Renato Garín, que lo vamos a incorporar rápidamente. Hola Ignacio, hola Fran, ¿cómo están? Qué rico verlos. Hola Paola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Hola, Pato. Bien. Hola, Claudio. Hola, ¿cómo Pato, están? oye, qué bueno esa cosa que te pusiste en la cabeza que ayuda tanto a la luminosidad. No hay respeto, gobernador. El bullying Oye, hecho candidatura. ¿Ah? Oye, debo decirte que nos conocemos con Pato hace demasiados años, así que ¿me puedo dar alguna licencia, profesor Zapata, o no? Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo Oye, de están? hecho, Bien, po. tenéis que felicitarme que me haya metido en esto tan eficientemente, Estoy impactado. Ah, ¿o oye, no? hay dos posibilidades, o tenía asesoría juvenil o ya estáis en un Pato Zapata 3.0. ¿Ah? Oye, parece que ahí viene Renato también, que lo tenemos invitado, déjame ver si lo tengo por ahí. No lo veo. Que alguien de los chiquillos me ayude ahí para ver si es que... Ahí está. Yo no veo nada, así que no te puedo ayudar. No, no, ahí estoy, no sé, los chicos están metidos en la... Oye, pero ¿cómo están en estos tiempos de pandemia, encerrados? Cuenten. Ahí viene ¿Tenéis Renato. tiempo? Hola, Renato. ¿Tenéis Hola, ¿cómo tiempo? estamos? Por Hola. supuesto, aquí compartamos. Y la idea es partir por lo Mira, humano. Mira, A ver, me Paola. pasan varias. A ver, cuando pienso en mi pequeña vida, que me importa a mí y a nadie más que a mí, es un desastre. Estoy aburrida, estoy encerrada, no veo a nadie. Yo vivo con tres adolescentes, entonces mi vida es bien ingrata en lo doméstico. Quiero ver gente, quiero salir, quiero, ¿no? Además, como candidata encuentro que toda la energía que le puse a mi candidatura, como que siento que cada día, cada segundo que pasa, me olvida otro elector. ¿No? Los que ya había logrado convencer o que por lo menos me tenían en el mapa, todos los berlines que regalé, todo mi cartel humano, todo se derrumbó. Esa es mi sensación de candidata. Ahora, cuando Todo hago un... se derrumbó dentro de mí. Claro, ¿eh? exacto, dentro de los electores. Pero claro, después uno tiene la obligación de mirar un poquito más allá de la ventana de uno. Y bueno, la verdad es que la campaña se suspendió no porque no hayan estado listos los papeles en el CERVEL, sino porque estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Y las cifras que nos compelieron, digamos, a correr esto son y siguen siendo cifras terribles y se está muriendo gente y vamos con las vacunas, pero y junto con eso ya hay 2 millones de personas que de clase media ahora cayeron. Y entonces, todo me parece un escenario tan difícil, tan complicado, tan que difícil, pues, difícil. Todo, no ando así como, yo sé que los candidatos tienen mandato como de ser optimistas, sonrientes, vamos que se puede, pero claro, parece que estoy un poco como el día, medio oscura hoy día. Pero bueno, Oye, pero yo no además, sé si les pasa, yo no sé si les pasa a Renato o a Pablo, pero a Pato, perdón, claro, todos tenemos situaciones probablemente mucho menos gravosas que la mayoría del país en términos de quizás dónde estamos encerrados, si tenemos o no acceso a ingresos, pero igual de repente uno tiene derecho también a bajonearse un poco, ¿no? O sea, de no poder ver a los amigos, de no poder abrazarse, de no poder ver a la familia. No sé cómo lo estáis viviendo tú, Pato, este encierro, este segundo encierro, ¿ah? En medio de una campaña, más encima. Yo no sé si soy muy sedentario, o sea, sí sé que soy muy sedentario, pero no tengo esa sensación tan dura. Empatizo mucho con la gente que está encerrada en espacios reducidos, con la gente que está con niños más chicos, que veo que se vuelve eso muy difícil con guaguas. Empatizo mucho con la gente que perdió su trabajo. Yo he valorizado mucho el jardín. Claudio conoce, tengo un jardín muy bonito en la casa. eh, y, y la verdad es que, a ver, voy a hacer una brutalidad. Este mes y medio extra
es difícil, pero yo lo tomo como la oportunidad para llegar a lectores a los cuales no había llegado. Así que, claro, es posible que se olviden algunos de lo que les dije en febrero, pero lo tomo como una oportunidad, honestamente, como una oportunidad para llegar a más gente, a más personas, en esta etapa que estamos ahora en forma piola y en las últimas 2 semanas en forma, digámoslo así, destapada. Si es que. Pero mira, estoy con harto ánimo, debo decirlo, estoy con Ya. harto ánimo, lo he pasado súper bien y mando aquí un saludo a mi equipo completo. Tuve una suerte increíble de tener un equipo increíblemente bueno. Y no sé, yo creo que imagínate hacer campaña y estar rodeado de gente con la que uno no se lleva bien, debe ser horripilante. Yo estoy súper contento con, con mi equipo de campaña y de aquí les mando un saludo y un abrazo a todos, ¿eh? Especialmente a Oye, Danilo, incluía Yoda en ese equipo, ¿no? por supuesto, por Ah, ya está. supuesto, el Yoda y toda la fuerza de No, la galaxia. yo soy tu padre. Oye, Renato, bueno, cuéntanos, ¿y cómo lo has vivido tú? Tú ya tenías una experiencia previa de campaña, así que, ¿cómo has vivido de alguna manera este encierro en la mitad de una campaña? Tú tenías un distrito chiquitito, ¿ah? Que es el distrito 14, que tiene, que tiene 14 comunas. Oye, una cosa chica, una cosa poca, ¿ah? Dale, sí, te va a quedar muy cómodo a ti, sobre todo esto en la ciudad. ¿Ah? Te, Sí. te escuchamos mal con el audio, Renato. ¿Me escuchas mejor ahí? De repente, si lo hacís sin los audífonos, de repente quizás mejora, ¿eh? Porque a mí me ha pasado lo mismo. Dame un segundo. Ya. Esto es todo en línea, pues, man, para que se vea que es en ¿Me vivo, de escuchas ahí o verdad. no? ¿Eh? Ahí mejor, ahí mejor. Ahora te quedaste pegado. Ahí, ya, ahí sí. A ver, habla Renato, habla. Habla Renato, habla. Quizás con estos otros, ¿me escucháis ahora? No, ahí te Ahí escuchamos sí, perfecto. Ahí ahí. se Ya, escucha perfecto. ahí sí. Sí, es que me compré estas maravillas por Mercado Libre, mira, y funcionan pésimo. No, oye, ¿sabes qué? De verdad, como que quiero desincentivar esta compra porque me costaron 20 lucas y dije, oye, qué bueno, unas copias baratas y sabes que funcionan pésimo. El micrófono se colapsa, en fin. Lo barato sale. Lo barato cuesta caro, como dicen por ahí. Oye, yo te decía, Claudio, que te va a quedar muy cómodo mi distrito, sobre todo para las jornadas de trabajo, te puedes pegar un pique de 4 o 5 horas, digamos, volver por la autopista del Sol, que son otras 2 horas de taco, queda realmente, es realmente un lugar exquisito para trabajar, ¿ah? No, no, tú tenías una comuna más que está al lado, a la vuelta de la esquina, que es Alhué, que está como a 2 horas y Claro, media, 3 horas, una cosa poca. ¿Ah? oye, y tú sabes que nuestro amigo Roberto Torres, que es el alcalde que se va a reelegir con una enorme mayoría, probablemente la más grande de Chile, Roberto Torres, va a hacer el primer observatorio astronómico de la región metropolitana. Es un gran proyecto que está pendiente hace mucho tiempo en nuestra zona, porque tenemos los mejores cielos de la región metropolitana, y, y Roberto Torres tiene ahora estos 4 años para ejecutar ese proyecto que yo creo que puede cambiar, fíjate, la fisonomía turística de nuestra zona central. Pero fíjate que la Ya. campaña a mí me tiene desilusionado en otro sentido, que es que yo creo que ha habido muy pocos contenidos reales. ¿Ah? Uno escucha estas maratones de debates que hay en la televisión, en las redes sociales, y hay muy poco contenido real. Yo creo que hay ciertos lugares comunes y hay una especie de consenso superpuesto sobre las cosas que hay que discutir y las que no. Y yo creo que ese margen quedó corto. Yo creo que la esfera pública en Chile está muy deteriorada. Y en ese sentido los medios de comunicación también han tenido una agenda muy clara. Yo veo, por ejemplo, que el diario La Tercera, que Canal 13, por ejemplo, han empujado candidaturas y han empujado conceptos constitucionales que están estrechamente ligados a los negocios de quienes son los dueños de sus medios de comunicación, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, esos límites que hay que correr respecto a la propiedad de los medios de comunicación, el debate en Chile no hay manera de darlo, lamentablemente, ¿no? Oye, una pregunta, partamos por Paola, porque que tiene que ver con el tema también de los medios de comunicación, pero también el nivel del debate. Yo creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que estamos todos en Twitter. Yo sé que Pato es el que se ha metido más tarde a estas redes sociales y no le gusta mucho, pero yo creo que Para estamos todos hoy contestarle día a Atria. metidos. Oye, Pato se hizo Y cuenta para contestarle a Atria. exactamente, exactamente. Oye, pero la pregunta es la siguiente. De
repente uno tiene la sensación de que cuesta también debatir, Renato. No es solo un problema de que el periodismo o que el medio de comunicación tiene tal o cual agenda, sino que también la virulencia que estamos viendo en las redes del insulto. Yo tenía que decir algo muy radical y muy categórico y muy polarizante para tener algún impacto. Entonces no sé cómo lo están viendo todos. Tú, Paola, que tenías este doble rol de estar en el mundo de las comunicaciones y ahora estar también en el mundo de la política, ¿cómo lo ves? ¿Es un problema también del debate, de la calidad del debate? A ver, yo creo que es un problema en la calidad del debate, absolutamente. La educación en Chile, la falta de pensamiento crítico, digamos, como para no hablar de la educación que es un poquito amplio, es un mal endémico. Entonces, la falta de comprensión del principio de causalidad, por ejemplo, a mí me sorprende, ¿no? Discutir en Twitter, me dan 140 caracteres, alguna vez le escuché a alguien decir que es como bailar vals en una caseta telefónica. Para los viejos que se acuerdan de lo que eran las casetas telefónicas. Claro, es imposible debatir en Twitter, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Pero la gente es muy burra también, ¿sabes? Y cuando hablo de la gente, hablo de todo el mundo, no estoy haciendo, no sé, por el otro día, por ejemplo, una anécdota. Yo soy de las que cree que tenemos un sistema hiperpresidencial y que tenemos que morigerarlo. Estoy abierta a que me convenzan del parlamentarismo, estoy abierta a muchas cosas yo, al menos en el tema del sistema, del régimen de gobierno. Entonces hay un señor en Twitter que tiene hartos seguidores además, y que insiste, pero que por supuesto no tiene nombre, y que insiste y persiste en ridiculizarme, pero de la siguiente variedad, imagínate la tontera, pone cualquier estupidez que hagan nuestros parlamentarios, y pucha que hacen estupidez, esta semana ya ni digamos, ¿no? Entonces pone la noticia y me pone, y la tontita o la pobre de la Paola Berlín quiere darle más poder a los parlamentarios, porque como yo digo que hay que quitarle un poco poder al Ejecutivo, entonces yo digo, este señor sería idiota o se hace. O sea, primero si vamos a discutir el régimen de gobierno pensando en la calidad de los parlamentarios que tenemos, yo creo que mejor cerrar el Congreso, o sea, casi. Entonces, cosa que no debería haber dicho en voz alta, pero porque no me gusta este Congreso. Pero yo no voy a discutir el régimen de gobierno pensando en lo que hace o deja de decir la señora Pamela Giles. O sea, no funciona así, al menos no en mi cabeza. Pero además este señor, porque no le gusta a los parlamentarios, cree que entonces hay que tener un gobierno más presidencial. Como si el presidente no pudiera ser cualquier parlamentario, no sé. Entonces, cuesta mucho. La gente además, la ignorancia es muy insolente. Y Claro. somos pocos los que reconocemos nuestra ignorancia en tantos ámbitos. En Chile estamos llenos de expertos en todo, y ahora expertos en constitución. Entonces, lo que sí está, lo que no está, lo que debe estar. Entonces, hay de todo un poco. ¿Sí? Y además todo esto con una cantidad de candidatos y cantidad de candidatos a tantas cosas. Mucho candidato dando vueltas, mucho candidato. Oye, Pato. Exceso, superávit. Oye, yo conozco a Pato, quiero hacer el disclosure, ¿eh? Desde el primer año de universidad, solo un año mayor que yo, aunque no parezca, por su juventud me refiero. Y oye, el líder Pato, era él, po. Por supuesto, yo era Claro, un under la cosa se que invirtió venía ahora. echando. ¿Ah? Oye, pero quiero decir, Pato, desde que yo lo conozco, es un hombre que cree profundamente en el diálogo, en los acuerdos. Creo que además él lo ha dicho en su propaganda respecto de estos 2/3 que a algunos le asustan. Él dice, mira, es una oportunidad para construir de verdad una constitución que sea de todo el país, no de unos pocos. Pero ¿cómo se debate, Pato? ¿Cómo se dialoga en tiempos donde el insulto parece rendir más que la reflexión, como decía la Paola? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, yo parto compartiendo con Ernesto que hay un cambio profundo en la naturaleza de la esfera pública. Él usa la palabra deterioro. Hay un cambio profundo. Oye, Esa Ernesto te esfera manda pública. saludos. Oye, me tuve que meter a Wikipedia. Renato. Me metí a Wikipedia a ver cuál era el segundo nombre de Claudio, porque pensé que era Claudio Ernesto. Claudio Benjamín, estoy leyendo. Buen punto. Pero Ernesto también está de acuerdo, Renato. Es un consenso muy transversal. Te ha Es un hecho bien el consenso muy encierro, transversal. Pato. Vemos que te ha hecho muy bien el encierro. Este cambio de la esfera pública, yo creo que tiene que ver con cuestiones bien profundas, porque esa esfera pública se fundaba en un tipo de medios de comunicación que ya no existen como tales, se fundaba en la existencia de ciertos clivajes. Tú tenías organizaciones sindicales, iglesias, organizaciones empresariales, partidos políticos pluriclasistas,
O sea, nosotros conocimos durante 150 años un tipo de democracia con su tipo de esfera pública y uno se acostumbra y de repente cuando le cambian el ecosistema, uno puede pensar que es simplemente un derrumbe y no pensar que de pronto es un cambio, una transformación. En esta transición, gente que tenía poco espacio en el pasado, Humberto Eco decía, siempre hubo un tonto en el pueblo y estaba en la taberna, pero ahora el tonto en el pueblo tiene Twitter y lo pueden escuchar todos. ¿Ah? Eso lo decía Humberto Eco antes de morir. Entonces, pero yo no soy, a ver, yo, yo, yo fíjate que yo no soy tan pesimista. ¿En qué sentido? Eh, el tipo de diálogo que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres era efectivamente más civilizado, pero yo no sé cuán masivo era, primero. La masividad de la democracia es algo que se consiguió recién a fines de los 60. Eh, por otra parte, yo creo que idealizamos mucho. Yo siempre siento que a la medida que uno va envejeciendo, claro, ninguno de los que está acá es viejo, pero ya tenemos cierto carrete, menos Paola, Sí, y claro. uno empieza a idealizar, como si Un en los caballero años hasta el final, un 80, caballero hasta el final, ¿ah? y aquí termino para no dar la lata, como si en los años 80 y 70 hubieran habido puros cicerones. ¿Ah? Yo a veces escucho a amigos de mi generación, gente de mi edad, hablar de la juventud actual, hablar de la cultura, la teoría, y yo no me he olvidado de cómo eran ellos cuando tenían 20, 21, 22. ¿Ah? Pero ahora con la corbata de seda y con alguna confianza adquirida con los años y con la plata, hablan como si siempre hubieran sido. Entonces, yo te digo, es una transformación, es un desafío. Yo lo encuentro muy estimulante. Yo soy el menos tecnológico seguramente. No tenía Instagram, no tenía Facebook, no tenía celular inteligente hasta hace un mes, no tenía WhatsApp hasta hace un mes. Y estoy súper impresionado de las posibilidades que tengo de llegar a más gente. Y respecto a los insultos, chao nomás, po. O sea, Así es. Ya, oye, Pato, o sea, para ti no es mucho peor que antes, solo que ahora se ve en la esfera pública del Twitter aquella insolencia o falta de respeto, Pero falta de cultura además, pero que antes pero siempre además, fue teníamos. igual. Claudio, pero A ver, además se da otra cosa que no se daba en la época nuestra cuando éramos más jóvenes, porque yo soy de la generación de ustedes, les recuerdo, les agradezco al candidato que como candidato acá hasta me quiere embolinar la perdiz. Pero yo no voto su distrito, así que no me emboline la perdiz. ¿Ah? Pero, Pero pero, tus amigos sí. bueno, sí, es Algunos verdad. amigos tuyos sí. Es verdad, es verdad. Pero el tema del anonimato, las posibilidades que tú tienes de no, hablar con una persona encapuchada, en la época de nuestra era cero. O sea, yo nunca tuve una conversación con alguien respecto de quien no viera la cara, al menos. En cambio, en Twitter, el anonimato permite cualquier cosa. Yo estoy segura que, y de hecho así ha sido, las veces que a mí me ha tocado sentarme, que han sido muchísimas en este tiempo, a conversar cara a cara, sea con vecinos, con gente en el puerta a puerta, con distintos candidatos, con distintos académicos, en foros virtuales o reales, los debates siempre han sido, a lo menos los que yo he estado, respetuosos. He visto algunos que han sido un poquito más antipáticos, pero no creo que hayan caído en el irrespeto, en el insulto. Entonces oye, también creo Paola, que... ¿Mm? solo te va para preguntarle un poquito a Renato, porque de nosotros, los cuatro, Renato, alias Ernesto, recientemente bautizado por el Yoda Zapata, es probablemente el más nativo digital. O sea, Millennial. Renato nació a la vida profesional como abogado, a la vida política, con un Twitter en una mano, quizás el Instagram en la otra. ¿Cómo lo ¿Qué ves edad tienes, tú, Renato? Renato? ¿Qué edad tienes, Renato, 35, perdón? 35 35. tienes, Renato. Sí, voy a cumplir Oye, 35 el 30 de pregúntale mayo. a ti. ¿Tú sentís de que es difícil el diálogo más reflexivo en el contexto actual? ¿O tú, a ti los insultos y las cosas te resbalan nomás y vais para adelante nomás y habláis con quienes quieren hablar? O sea, yo diría lo siguiente, diría que la esfera pública está absolutamente tomada por el emotivismo, que es un concepto que un autor llamado Alasdair MacIntyre, que Zapata lo debe conocer, ¿no? Un escocés, hace ya como 20 años diagnosticó, ¿no? Que es que las emociones controlan el espacio de lo político, ¿no? Y el coaching político, de hecho, hoy día es básicamente gatillar emociones.
¿no? Tú ves que los candidatos presidenciales, los matinales, están entrenados, todos, los 89 candidatos presidenciales, están entrenados, ¿verdad?, para guiños emocionales permanentes, ¿cierto? Y eso te saca de la esfera argumentativa, ¿no? Porque empiezas a discutir el cómo te sientes respecto de un hecho, no el que es bueno o malo o justo para la sociedad, ¿no? Y eso está tomado en todas partes, en el Parlamento, en los medios de comunicación, etcétera. Ahora, yo tengo un distrito que está excluido, por así decirlo, de la esfera nacional. O sea, tenemos medios locales, radios locales, y simplemente Radio Bio Bio quizás es la más escuchada a nivel nacional y que acá rebota, ¿verdad? Y eso nos da una esfera pública distinta, más rural quizás, pero propia, ¿no? Entonces, yo participo a dos niveles, digamos, bifurcados, ¿no? Uno en la esfera nacional, la tercera el Mercurio, el Mostrador, el Dínamo, el Desconcierto, el Declinic, ¿cierto? Con un tipo de discusión, un tipo de diálogo, un tipo de cuña, ¿cierto? Un tipo de participación en lo público. Y en los medios locales, Radio Serrano, Radio Caricia, Radio Contacto de Talagante, etcétera, es otro el debate, es otra discusión. Y ahí yo creo que hay un debate muy profundo que va a haber que dar en la constituyente y en la próxima vía cívica chilena, si es que la tenemos de aquí en adelante, digamos, que es que tiene que haber un vínculo entre legislación y territorio, ¿no? Yo creo que eso es lo que está roto en Chile, por eso la gente siente que lo político le es impropio, le es ajeno, le es prácticamente algo que vive en Marte y ellos viven en Júpiter, ¿no? O sea, planetas de distancia, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante que el proceso constituyente tenga cosas como iniciativa popular de ley, por ejemplo, como congresos macro-regionales, si es posible hacer eso, ¿no? Oye, hoy día, no sé si leyeron de mañana una columna en uno de esos medios que dice Renato, en la tercera, la columna de la Carrera Toda, que me pareció bien sugerente, en el sentido que ella hablaba de las políticas públicas y decía que durante un buen tiempo la política pública, que el mundo de la centroizquierda, yo creo que con la cual se reconcilió hace ya varias décadas, en el sentido de no solamente desear un mejor país, sino que también construirlo y no generar efectos perversos, también supone que la política pública no excluya los temas de la gente, los temas de ciudadanos, que un poco los que hace referencia a Renato, simplemente porque los expertos dicen que no corresponde. ¿Ah? Entonces, yo le quiero llevar un poco ese tema. Hoy día se habla mucho de populismo. ¿Ah? Y yo creo que hay como dos conceptos de populismo, y quiero que lo conversemos ahora. Uno que es el populismo, si tú quieres, demagógico, que es aquel que promete lo que no se puede hacer, etc. Y otro que es un populismo un poquito más democrático, ¿ah? Que dice, oye, ¿sabes qué más? Aquí hay un tema, como el tema del agua, por ejemplo, Renato, que te toca mucho en tu distrito. Yo he recorrido todas las comunas de tu distrito y sé que en San Pedro, en Alhué, en María Pinto, oye, en Paine, en Buin, hoy día tenemos problemas de agua. Y claro, y muchos decían, no, esto no se puede tocar como desde un pináculo medio tecnocrático. Entonces yo siento que muchas veces se confunde esta crítica al populismo, que es un populismo, si tú quieres, demagógico, casi como de farándula, con algo más popular, que es que la gente tiene hoy día una necesidad de cambiar las cosas y que muchas veces los técnicos quieren excluir ese debate del ámbito democrático. ¿Qué opinan ustedes de esos dos populismos que hoy día creo que están en juego? Si están de acuerdo o no. Paola. Es que yo le llamaría al segundo, si vamos por nombrarlo de alguna manera distinta, para no confundirlo con el primero, que me parece nefasto. Es más bien un popularismo, digamos. Algo que está, una necesidad, algo que está cerca de la ciudadanía y que por lo tanto es popular como tema, digamos. No sé si la mejor nomenclatura, pero creo que es distinto. A mí el populismo que me da alergia es el primero. Me parece nefasto. Me parece que es contrario a la democracia, que es un flagelo, una externalidad negativa de los procesos democráticos. Y que veo que está al alza. Ahora, que los técnicos y sus, digamos, lugares sacrosantos encuentren que haya ciertas discusiones que son demasiado domésticas como para estar a la altura, eso me parece una tontera soberana. Cualquier problema que le afecte a un grupo de gente y que sea un problema, digamos, social, en el sentido que no sea un problema personal, ¿no? Me parece que amerita la cabeza de las personas ocupadas de la política, entendiendo política como aquello que es de la polis. O sea, si los problemas de esa comunidad o por domésticos que sean, dado que son problemas de una comunidad, no merecen que los expertos lo miren para ayudar con su expertise en la toma de decisiones políticas, entonces ¿para qué son expertos? ¿No?
Así que me parece que lo segundo está muy bien, hay que discutir. Lo primero, ojalá pudiéramos, digamos, tender a disminuirlo. Pato, no sé qué pensáis tú. ¿Hay una buena política que no convenza a nadie? O sea, ¿pueden los técnicos arrogarse una buena política que no logra convencer a la gente de que es buena? Que los técnicos no hacen política, po. No, no, no te daría de seguro, Paulita. Pregúntale a los ministros de Hacienda si han hecho o no han hecho política. Pato, tu comentario. O sea, el origen mismo de este concepto de populismos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, corresponde a un momento en que los dos grandes partidos se habían anquilosado, demócratas y republicanos, se habían transformado en partidos de intereses, muy cooptados por los banqueros de Wall Street, y nace este movimiento en las zonas agrarias del oeste de Estados Unidos, se llama el movimiento populista. Y la gracia fue que el Partido Demócrata fue capaz de tomar aquello de valioso, aquello de plebeyo, aquello de innovador. En los mismos años surgió el movimiento progresista que quería que se reformara el gobierno de las grandes ciudades, ¿ah? Que introdujo temas como el revocatorio, ¿no es cierto?, de los alcaldes, el referéndum en Wisconsin. El populismo es un síntoma de problemas mayúsculos. En América Latina es un síntoma de la desigualdad brutal, de la brecha entre una minoría ínfima que tiene el poder político, social y económico y una inmensa mayoría que no lo ha tenido. Entonces Perón, no sé, pues Joao Goulart, son síntomas de una cuestión bastante terrible de nuestro continente. Y los populismos en otros hemisferios son síntomas de clases políticas que se encierran sobre sí mismas. Entonces uno puede decir, en algún sentido, es un fenómeno que es bienvenido si somos capaces de tomarlo, identificar aquello que el mensaje tiene de valioso y, por supuesto, criticar duramente al personaje farandulero que trata de aprovecharse, al Duterte, al Bolsonaro, al Trump, a Pamela Giles. Pero yo te diría, es un síntoma de cuestiones más importantes y fundamentales. En América Latina, ¿cómo podemos analizar a Evo o a Chávez sin pensar en sociedades que durante 150 años excluyeron al 80% de la gente? ¿Cómo podemos eludir esa conversación de fondo concentrándonos en las limitaciones o debilidades de Evo Morales? Oye, Entonces, esa te sería mi reflexión. para darle el pase No, a... quiero escuchar a Ernesto, me interesa mucho escuchar a Ernesto cuál es su... Oye, Renato, una pregunta en la misma línea del tema del populismo, etcétera, y este debate más entre los técnicos y los que están en terreno, pero tú eres parte de una nueva generación. No quiero pedirte que entres específicamente en tu militancia en RD, pero tú has visto una experiencia también de militancia de nuevas generaciones que de repente no ha sido tan fácil de cuajar. O sea, porque lo que estamos claros, yo creo que todos, que los partidos políticos, a los cuales algunos militamos, como Pato y yo, ustedes son independientes, Paola y tú, tienen que reformarse, pero no es tan claro cómo se reforman. ¿Ah? En la lógica de generar mayor permeabilidad con la ciudadanía, por un lado, mayores espacios de participación, y por otro lado, también mantener esta suerte de canalización del sentir popular. ¿Cómo lo ves tú desde tu generación? O sea, ¿cómo se reforma la política? ¿Cómo se mejoran estos obstáculos que estamos viendo hoy día de comunicación entre la ciudadanía y quienes detentan distintos cargos de poder? Sí, mi primera participación fue el 2013 apoyando en el comando de Andrés Velasco, la primaria presidencial. De hecho, yo era el sparring de debate de él y tenía que hacer de Claudio Rego muchas veces en por los la barba, debates. por la barba. ¿Ah? Lo bueno es que ganamos, salimos segundos nosotros. Y este debate era muy intenso, ¿no? Era de todos los días prácticamente, ¿no? De que teníamos un candidato tecnócrata, reconocidamente tecnócrata, que había intentado con expansiva una especie de partido político tecnocrático en la élite, ¿verdad? Y que no lograba conectar con la ciudadanía, ¿no? Esto lo decían todos los estudios, todas las encuestas hasta el día de hoy, dicen lo mismo, ¿no? De que Andrés Velasco, pese a sus capacidades, su inteligencia, no conecta con el ciudadano medio, ¿no? Y esto es algo muy propio de esas generaciones tecnocráticas, no le ha pasado a muchos líderes de la misma especie, ¿no? Liberales tecnocráticos formados en el este de los Estados Unidos o en Londres, ¿no? Que no logran conectar con las clases medias populares y son derrotados por candidatos populistas. Esto ocurre en muchos lugares del mundo.
son segundas vueltas o balotage muy, muy comunes. Macron es el único que termina ganando, ¿no? Macron por eso es un ejemplo para esta especie de mundo tecnocrático que vienen de los bancos, ¿cierto? En general, en Europa un mundo más bien liberal, que Albert Rivera intentó cuajar en España y no logró tampoco. Ahora vamos a ver qué ocurre en España con Ciudadanos, si acaso siguen o no siguen, pero esto ocurre en todo el mundo, ¿no? Los tecnócratas más bien liberales, más bien centristas, ¿no? Que no logran cuajar con las clases medias, ¿no? Y esto es bastante expandido. Ahora, Chile, Claudio, tiene una historia bastante populista, porque si uno mira los 20 del siglo XX, Arturo Alessandri era un líder populista, claramente, y lo tenemos puesto fuera de la moneda en una estatua, ¿cierto? Y redactó la Constitución prácticamente con su propia mano, ¿cierto? Y esta historia es real, no es un invento de la izquierda, ¿cierto? O sea, Arturo Alessandri era un líder populista desde dentro de la propia élite política que se hace, ¿cierto?, elegir por la gente contra las élites. Y este es el fenómeno que dice Pato, ¿no? Que es que lo que hay de fondo son élites, no solo políticas, élites en general, que toman épocas de fronda, que se les llama, ¿no? La fronda aristocrática acá en Chile, Alberto Edwards, que toma el concepto de Osvaldo Spengler, ¿no? La decadencia de Occidente, que es el libro previo al nazismo, ¿cierto? De cuando la República de Weimar se quiebra, se rompe, porque la élite alemana de posguerra estaba muy, muy ensimismada, ¿cierto? Y esto tiene un antecedente que es la época de la Fronda, la Fronde, que es el reinado de Luis XIV, ¿cierto? Que hay una época de Fronda en que prácticamente hay una sublevación en París, se destruyen muchos palacios, hay toma de los palacios, se rompían las ventanas con una especie de resortera que se llamaba la Fronda, Le Fronde, ¿no? Y de ahí viene esta época, ¿no? Y esto en Chile tiene una larga, larga historia, o sea, hemos tenido líderes populistas que llegan al poder y que luego se hacen canonizar por las élites, ¿verdad? En cada época, Arturo Alessandri creo yo el más conspicuo de esto, pero si uno mira hacia atrás y uno mira las retóricas que tenía, por ejemplo, José Manuel Balmaceda era un líder populista, en otro momento, pero era un líder populista, contra la élite propia que era de él. Y si uno mira incluso un poquito más atrás, tú te vas a encontrar que Manuel Montorres, por ejemplo, Manuel Montorres, que es consagrado, el gran presidente institucional que promulga el Código Civil, que con Antonio Varas, ¿verdad?, tenía una especie de república en cierne, era en realidad un líder populista que gobernó la mitad del periodo en estado de excepción. Entonces, ojo, Chile tiene una historia populista, no es algo que rompe una historia republicana, porque como bien decía Pato antes, esa historia republicana es un mito. Hay un artículo muy bueno de Sofía Correa Sutil, que se llama La democracia que tuvimos, la democracia que no fue. No, que ella analiza todas las prácticas pero políticas. disculpa que te interrumpa porque te estoy corriendo un poquitito. Sí. Bueno, la reflexión histórica, pero la pregunta es, tú has sido un protagonista generacional también, de tratar de reconectar a esta élite política con la ciudadanía, y hemos visto que no todo lo que brilla es oro. Entonces, ¿cuál es Claro. como tu visión más autocrítica generacional en esa No, materia? yo creo que es un fracaso. O sea, es un fracaso para mí en las dos etapas, digamos. Yo creo que en esa etapa velasquista fracasamos en esta idea de renovar el centro, y después fracasamos en la otra idea de generar una nueva generación política con el Frente Amplio, porque en el fondo, si uno tuviera que resumirlo en una frase, Claudio, quisimos cambiar la política y la política nos cambió a nosotros, ¿no? Porque las prácticas políticas son como la fuerza de las mareas. Aunque tú entres con un río muy poderoso a la marea igual te va a llevar, porque la marea es la marea y tiene 200, 300, 500 años, ¿cierto? Y el estallido social, yo creo, muestra con claridad que si el diagnóstico del Frente Amplio hubiera sido correcto en un principio, el estallido social debería haber levantado al Frente Amplio, ¿verdad? Pero lo hundió junto con el resto de la clase política. Entonces había un diagnóstico mal hecho, creo yo. Y aquí, para cerrar la intervención, yo creo que lo que hay hoy día, que es muy peligroso, es la combinación entre el populismo con el neo-keynesianismo, que es la expansión a como dé lugar del gasto público, ¿no? Que es una cuestión muy peligrosa que puede llevar en el mediano plazo, 5 o 10 años, a un sistema de derechos, a un sistema de garantías sociales que nos resulta impagable, porque generamos tanta expectativa, que cuando quieres ejecutar el presupuesto, eres incapaz de garantizar eso. Y el Estado de Chile tiene una larga experiencia en eso. Y esa es la semilla real del populismo. Parte del debate que ustedes van a tener es que yo siempre he dicho, eso se lo aprendí aquí del maestro Zapata, que la Constitución tiene dos partes. La parte dogmática, de principios, valores, derechos consagrados, y la parte orgánica. Y en general en los debates y en las campañas se enfatiza mucho la primera parte de la Constitución y se habla poco de la segunda. Oye, pero antes de entrar, quiero que al final volvamos sobre cuáles serían las reformas ustedes más importantes para la Constitución. Pero antes de eso, un tema específico nomás de campaña.
yo soy convencido que las campañas, bueno, a mí me encantan las campañas, son no solo tiempo para poder mostrarse, que la gente te conozca y conozca tu idea, sino que también tiempo para aprender y para escuchar. Entonces, una vuelta rápida, sin irnos a los fenicios, ¿qué es lo que más han aprendido en esta campaña? Paola. Pucha, para mí esto es una experiencia completamente novedosa. Yo nunca había estado, por cierto, candidata, pero no había estado cerca de un candidato más que como entrevistadora. Entonces, esto ha sido un aprendizaje gigante desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Ahora, desde la experiencia, para mí ha sido lo más interesante, ha sido la conversa del tú a tú con gente con la que normalmente no tendría puntos de contacto. Sentarse es muy loco, hacer puerta a puerta, ¿no? O hacer cabildos, reuniones en plaza, porque es como digamos, hacer una especie de living de la casa, pero forzarlo, porque es una situación forzada, pero a mí me ha encantado, es lo que más me gustó hacer campaña. Pero he Ya. aprendido tantas cosas sobre, desde cómo se hace un candidato, desde los sí, los no. Creo que podría poner una oficina de asesorías para campaña incluso. ¿Viste? Yo además Con Pepe Out, con Pepe Out. claro, yo además estoy segura que esta va a ser mi primera y última campaña. Yo no tengo afanes de hacer de esto una costumbre. Entonces, Y ha los, sido y los interesante. Berlines, ¿y qué va a pasar con los Berlines? Bueno, puedo No. poner una Oye, no, pastelería, puedo lucrar. oye, no ha sido muy contributivo a Elige Vivir Sano tu campaña, Pero pero son bueno. chiquititos, 30 gramos, eran unos berlincitos, chiquititos. Felicito, todo A light, mí, todo light. tú puedes creer que alguna vez me criticó, pero de verdad me escribió así como profundamente para hablarme de un país con obesidad y que el shock glicémico en No, la mañana, y yo, de verdad, no sé si oye, hay que puedo decirle, usted no hacerme coma, cargo. hay que decirle, usted no coma, hermano, no se Yo, preocupe. claro, Ya, señales Paulita, como, Pato. Oye, Paola, ¿ah? pero esta persona tiene una obsesión contigo. Yo creo que puede que revele más de lo que No, tú piensas. era otra persona, Ah, ya, yo pensé que era el mismo, porque no doy para tanto. No, este fue otro que encontró que no, yo. porque sí. Y yo lo único que quería explicarles es que, mire, yo soy candidata constituyente, no pretendo ser el padre del mundo, así como por la madre universal. Déjeme Ya. tranquila con las calorías, por favor. No, fue Cada uno es dueño de sus propias calorías. Pato Zapata, ¿qué hay aprendido esta campaña? Eh, un montón, es un montón, todos los días estoy en examen, estoy teniendo que pensar las cosas. Mira, ya aprendí 1 kilo cuando la presidenta Bachelet me invitó a estar en el Consejo de Observadores. Fue una experiencia única. Yo habría que preguntarle a mis alumnas y alumnos. Yo estoy convencido que mis clases post 2016 son 1 millón de veces mejores que las clases pre-2016 porque adquirí una relación con lo que la gente entiende, las personas entienden por Constitución que en la biblioteca encerrado no tenía. Pero perdona, Claudio, un segundo, porque tú le decías a Renato que no se fuera a los fenicios, pero déjame decir una cosa, porque para el debate constituyente esto es crucial, probablemente también para gobernador. Yo te diría para la buena política. Eh, Tener conciencia histórica, tener conciencia de raíces, es probablemente una de las cosas que le jugó una mala pasada al Frente Amplio. Yo sigo teniendo esperanza que mucha de esa generación va a ser muy importante para el futuro de Chile, pero cuando yo comparo, por ejemplo, el Frente Amplio uruguayo, que le ha dado a Uruguay varios presidentes de la República, ¿ah? Ahí hay, por un lado, una conciencia histórica, un aprendizaje muy doloroso que vivieron durante la dictadura uruguaya, que les da una tolerancia. Entonces pueden tener a Tabaré Vázquez, tiene una posición sobre el aborto distinta a la que tienen otros dirigentes del Frente Amplio. Tienen a un Pepe Mujica que sufrió 1 kilo, ¿no es cierto?, cuya esposa sufrió 1 kilo. Y siempre hay una conciencia de lo que es el patrismo de 1910, de lo que es... Entonces, yo te digo, la falta de conciencia histórica, no quedarse pegado, no repetir lo que otros hicieron. No, hay que innovar, hay que cambiar, pero un fondo que lo tenía Allende cuando creó el Partido Socialista en 1933, lo tenía la Falange Nacional en 1935. Tú necesitas, porque la historia no comienza el día que cumpliste 18 años, pero por favor, no quiero hacer una crítica barata al Frente Amplio. No, mi punto, este es un live, yo creo que está en otro plano de conversación, mucho más para hablar en serio, ¿no es cierto? No pegar codazos. Es que yo creo que lo que le jugó muy en contra fue justamente no haber hecho esa relación con una historia que te da un fondo, que te da una consistencia. A fin de cuentas, muchas veces hay que volver a los fenicios.
Hay que volver al oficio porque la política no es puro management, no es pura comunicación, es pedagogía, es enseñar. Y tú no puedes enseñar si no tienes algo como experiencia. Si no es la tuya, es la de gente que tú admiras, de Manuel Busto, o de Cotario Blest, o de Alberto Hurtado, o de Gabriela Mistral. Tú no puedes enseñar si no tienes una experiencia existencial. ¿Ah? Y en política yo creo que hay que hacer ese ejercicio. Bueno, eso era sobre los fenicios. Y yo estoy aprendiendo 1 kilo. ¿Ah? Oye, Renato, ¿y tú? Que ya fuiste candidato una vez, estás siendo candidato ahora a algo distinto. Como dice la Paola, esto no es un cargo, no sé si es un cargo propiamente tal, es como una función a la cual se le está eligiendo a Un usted encargo. para los próximos, no sé, 12, 18 meses. ¿Qué es lo que más hay aprendido del contacto con la ciudadanía, de los debates? ¿Con qué te quedáis? A bajar la expectativa. O sea, eso es para mí central. O sea, la campaña del 2017 nosotros la hicimos por algo generacional, quizás por el momento, subiendo la expectativa al máximo. O sea, todo lo que daba a reventar la expectativa, ¿cierto? Y ahora yo estoy en la parada completamente contraria, de cómo vengo de vuelta a esa experiencia, porque pasé por el Parlamento, entonces entiendo que las expectativas chocan con cánones institucionales. Y cuando uno hace esta campaña constituyente, te encuentras que las personas comunes y corrientes esperan mucho más de la Constitución de lo que la Constitución puede darles, de lo que el proceso puede darles. Y yo creo que es súper sano decirle a la gente, ¿sabe qué? Eso no va en la Constitución. La Constitución no es para eso. Y quizás, claro, no te vas a ganar ese voto. Quizás esa persona va a quedar más contenta si tú le dices, sí, yo voy a poner ese artículo para que usted no pague su deuda. En el artículo 48 bis, número 94.000, usted va a ser la persona que va a ser beneficiada. Y no, pues, esta campaña es distinta, es decir, mire, la Constitución es una cosa más general del poder, de las relaciones del Estado, de las regiones, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional, y eso te baja la expectativa y quizás no te convence a la persona de votar por ti, pero esa persona yo siento que se va con más educación cívica para la casa o del Zoom que se desconecta, pero dice, claro, quizás este gallo no me va a cumplir lo que yo necesito, pero me está explicando por qué lo que yo necesito no va en la Constitución. Y eso respecto al 2017, Claudio, para mí es el cielo y la tierra, digamos. Yo el 2017 prometía todo, literalmente todo. Yo iba a recuperar el agua, las tierras, íbamos a ir a Melipilla Primera División, con lo que cumplí, Claudio, cumplí que Melipilla está en Primera División, es lo único que cumplí. Pero la expectativa, yo creo que hay que bajarla, porque esta campaña no puede ser de que la Constitución lo va a solucionar todo. Y esa para mí es la gran lección. Buenísima. Oye, Paola, te doy el tiro de palabra, pero como ya llevamos 45 minutos, impresionante, esto se va así. Oye, aprovechemos, cada uno pone su fenicio, Zapata es experto en eso, pero oye, que pongamos, aparte de lo que tú quieras reaccionar o lo que sea, Renato, las expectativas, si tuvieras que de todo lo que hay reflexionado en los debates, las conversaciones, una reforma orgánica que tú crees que de verdad es fundamental para efectos de poder traducir esa gran cantidad de derechos. Hay gente que está pidiendo aquí, oye, derecho al deporte, por supuesto derecho a la ciudad, que me importa a mí, a la vivienda, a tantas cosas. La pregunta es, ¿qué tipo de estructura del Estado, del poder público necesitamos para efectos de poder hacer esto realizable? Un poco la línea de lo que decía Renato ahora, de que no sea solamente una linda declaración de intenciones y después no tengamos las instituciones para llevarla a cabo. Entonces, a cada uno le voy a pedir una reforma orgánica que harían, que creen que es fundamental para esto. Sí, yo creo que esa es una pregunta imposible. Creo que no hay respuesta para ninguna pregunta constituyente que diga como, deme una reforma orgánica, deme 3 principios, dígame 4 prioridades. Me temo que no hay. Y eso ha sido Oye, Paola, pero suponiendo que no hay ninguna única y no hay bala de plata, pero si tú tienes que relevar una que tú quieres promover, independiente de que no sea la solución a todos los problemas. O sea, la modernización del Estado. Porque no estamos hablando del régimen de gobierno. No, cualquier reforma orgánica, lo que tú quieras. Pero es que yo creo que hay que hacer reforma, yo creo que hay que digamos, repensar el régimen de gobierno. Creo que hay que y creo que hay que reformar el concepto de Estado que tenemos. Sí, para hacerlo corto, no sé si quieres que lo desarrolle un poco más, pero el Estado hoy día es un Estado anodino, un Estado que mira a la distancia, mirando de medio lado. Yo no soy estatista, por cierto, pero no es posible que el Estado no cumpla un rol garante, no cumpla un rol de estratega
de tener una mirada que supere el presentismo del que somos víctimas y en buena hora, ¿no? Todos los mamíferos humanos, por cierto, está muy bien para nuestras vidas que seamos presentistas para nuestros entornos cercanos y para nuestra sobrevivencia, pero vivir en comunidades complejas como las nuestras obliga a tener una mirada un poquito más de largo plazo, y ese tiene que ser el Estado. ¡Ay! Perdón. Cuidado, Renato. Ernesto, Sí, sí. gobiérnate. Se llegó, el celular saltó ante las declaraciones Sí. punzantes de Paola Berlín. ¡Qué espanto! Le Entonces, subió la glicemia. claro, es total. Así que un Estado con opinión, un Estado que garantice, un Estado que organice, un Estado que tenga opiniones, digamos, en muchos ámbitos, resaltando que yo soy libre mercadista, no soy estatista, no quiero planes quinquenales, ninguna cosa añeja de esa. Pero la verdad es que el Estado que tenemos hoy en día, a mí me da mucha, no sé si a veces rabia, cuando escucho a algunos decir que el Estado hay que achicarlo, que tenemos el Estado más grande y más ineficiente, todas además mitos. El Estado de Chile es un Estado eficiente, y eso no es una opinión, es un dato, digamos, es eficiente para el presupuesto que maneja. Eso no significa que no haya bolsones de clientelismo en el Estado, no significa que no haya bolsones de ineficiencia, de ineficacia, pero tenemos un Estado, y no significa tampoco que yo opine que el Estado no tiene grasa, ¿no? Más allá del tamaño, creo que respecto del Estado hay que hacer un símil como el del personal trainer, que te dice que no importa tanto el tamaño, sino la cantidad de grasa versus la cantidad de músculo, no el peso, digamos, ¿verdad? El Estado, claro, puede ser más... Anota Zapata y anota Zapata. Dice el índice de masa corporal del Estado, Claro, claro, el IMC. exactamente, pero un Estado más presente, un Estado garante, un Estado moderno, un Estado digital, un Estado bueno, al servicio de las personas, en teoría está, a mí a veces no me queda tan claro, y creo que el tema de la modernización, de la que ya se ha hablado en foros como este, hasta el vómito, hasta el hartazgo, pero yo creo que no es presentable, y la ciudadanía no tiene por qué aguantar, digamos, que teniendo los niveles de tecnología y de acceso que tenemos, no tengamos un Estado digital donde la información fluya, el Big Data sirva para hacer políticas públicas. Después de todo, ¿qué es lo que es una política pública buena sino una basada en evidencia? Tenemos datos, tenemos técnicos, tenemos políticos, bueno, hay que hacer que esas cosas conversen. Súper. Paco, tú, yo sé que tienes 20.000, pero si tuvieras que apuntarle a un aspecto de las reformas orgánicas que requiere nuestra Constitución que nos ayude a pasar de un Estado minimalista, con grasa, en fin, poco estratega, a un Estado que de verdad contribuya a garantizar derechos que son los que la ciudadanía espera. No sé por qué razón, cada vez que pasamos de Paola a mí, o estamos hablando de calorías de los berlines o de grasa, siento que aquí hay una cosa muy odiosa que rechazo enfáticamente. La rechazo categóricamente. La segunda franja deportiva. Quieto, Zapata. Oye, Quieto, Zapata. yo escuché y me alegra escuchar a Paola porque hay un cierto discurso en algunas candidaturas a la convención que han puesto mucho acento en una pura modernización del tipo eficiencia management, de que aquí hay mucha grasa, hay mucho clientelismo, cosas que ella reconoció que son ciertas, pero me gusta su mirada. Y en la misma línea, no solo hay que modernizar el Estado. La verdad es que hay una cuestión bien de naturaleza del Estado. Hemos tenido durante 200 años un Estado que es un Estado más para unos que para otros. El tema de la plurinacionalidad es un tema que hay que conversar tranquilamente. Yo no tengo una decisión tomada, yo quiero escuchar lo que van a decir los representantes de Aguita, Rapa Nui, Aymara, Mapuche, pero es un cambio de naturaleza, es un Estado distinto. Lo mismo me pasa cuando vemos el tema de la perspectiva de género, si vamos a ser capaces de la paridad que hoy día tenemos en la Convención, de llevarla a la Corte Suprema, de llevarla a la Cámara de Diputadas y Diputados o no, eso te va cambiando la naturaleza del Estado. Y en el caso del territorio, mi gran reforma, y Claudio, yo le mostré con mucho orgullo, con mucha chochera, el último capítulo de La Casa de Todos y Todas, es sobre municipio. Era algo de lo que yo sé poco.
¿ah? Pero en ese capítulo 7 yo me la jugué a fondo porque creo que la democracia, si la vamos a recuperar y le vamos a dar nueva vida, lo tenemos que hacer desde abajo. Eh, Esto no quiere decir que no esté de acuerdo con pensar el sistema de gobierno, el sistema francés, pero fíjate que los propios franceses, cuando Macron les preguntó, después de los chalecos amarillos, qué es lo que más les dolía, qué es lo que más les molesta, qué es lo que más les preocupa, qué es lo que quieren, salieron dos temas: cambio climático, y van a hacer una reforma constitucional, y gobierno local, una y otra vez. Y en Chile no tenemos, desgraciadamente, un solo Estado. Tenemos un Estado para Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Porque ¿cuál es el Estado para el común de los ciudadanos? ¿Cuál es el Estado que más conocen? El municipio. Es el Estado que les afecta su vida de manera más directa. Ese es el Estado que para muchos chilenos es el Estado, el que le entrega los subsidios, está la atención primaria de la salud, y resulta que tenemos dos Estados, no uno. ¿Ah? Algunos chilenos tienen un Estado que es top, noruego, ¿ah? En términos que le ofrece recitales de música con una sinfónica municipal, que le ofrece parques maravillosos, y yo digo, qué bueno, qué rico, qué fantástico, ¿ah? Y otros compatriotas que tienen un Estado que está muy lejos de eso. Entonces, mi reforma, Claudio, es, de una vez por todas, no le sigamos haciendo trampa al municipio, lo cargamos de responsabilidad y no les damos los recursos que corresponden. La Constitución sí puede asegurar una autonomía real, constituciones respetables, entran incluso en detalle en este punto para asegurarle al municipio que no dependa de la buena onda del subdere, que no dependa de la buena onda del director de presupuesto, que no dependa de la buena onda del ministro de Hacienda, porque nosotros sabemos cuál es la tendencia o la inclinación natural de cualquier gobierno, de cualquier signo. No repartir juego, no repartir plata a los que piensan distinto, no descentralizar. Así que mi gran reforma es a nivel municipal y regional. Ese es mi gran... Ahí voy a poner oye, qué suerte que acabáis de pagar la invitación al live, pues, bueno. Oye, ya, dije regional y con eso estoy listo. Yo sé que lo cree, aunque no lo haya dicho, y de hecho yo creo que de las pocas cosas que sí deberían ir a la Constitución, que podrían parecer más reglamentarias o más bien de dominio legal, son el financiamiento de gobiernos regionales y gobiernos locales, porque lo contrario va a ocurrir lo de siempre, que ha sido la historia de Chile y de muchos países que declaran pomposamente la autonomía municipal, la importancia de las regiones, y después le dan 3,50 pesos y arréglensela a usted. Yo creo que ahí hay un tema súper importante. Renato, ¿cuál sería tu reforma orgánica o tu reflexión sobre el tema del orgánico? ¿Cómo estructuramos el Estado? Precisamente para no caer en esas sobreexpectativas que tú mismo señalabas, que cree que la gente que porque declaremos un conjunto de derechos, automáticamente el Estado va a ser capaz de llevarlos a cabo y garantizarlos. Sí, yo partiría donde mismo, desde lo local. Me parece que está rota la vinculación entre lo general y lo territorial y lo local. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Los municipios hoy día, Claudia, administran deuda. O sea, yo conozco muy de cerca el caso de Peñaflor, el caso de Melipilla, soy amigo de Jorge Char, conozco muy bien cómo recibió el municipio de Valparaíso 70.000 millones de pesos en déficit, por ejemplo. Peñaflor 2.000 millones de pesos en déficit, lo dejó la UDI en esas situaciones. O sea, estamos hablando de municipios donde más que administrar recursos, se administra deuda, ¿no? Y eso es gravísimo, porque en el fondo estás privatizando la gestión municipal a través de la banca o a través de los préstamos internacionales que da el BID, por ejemplo. Y de hecho, si hacemos doble clic en eso, el escándalo de las luces LED ocurre ¿por qué? Porque está el Banco Interamericano de Desarrollo pagando millones de dólares para instalar luces LED en Santiago y en otros lugares de Chile, ¿cierto? O sea, estamos en una situación crítica del municipio y de lo local, y eso es porque la deuda atosiga y el déficit municipal te atosiga porque tienes demasiados gastos y muy poco ingreso en cada municipio. Y esto se refiere a qué, Claudio? Al gasto que se sigue de los impuestos de cada chileno. Si esto es lo básico, lo elemental de la sociedad moderna, digamos, que si tú pagas impuestos, tienes derecho a ciertos servicios que te entrega el Estado a través de los servicios locales. Y esto es pan de cada día en cualquier lugar del mundo civilizado, digamos, pero en Chile ese vínculo está roto entre el impuesto que yo pago y el servicio que me da el Estado. Y eso es a nivel local siempre. Municipios como San Bernardo, por ejemplo, que tú miras en el mapa y San Bernardo es 3 veces la comuna de al lado, en territorio, en población, en todo. ¿Tiene sentido que exista una comuna de ese porte o hay que pensar más bien en cantidad de habitantes? Y cada 50.000 habitantes genera un municipio, por ejemplo, ¿no? La distribución del poder tiene que ver con eso, dónde se gastan los impuestos.
Pero vuelvo a esto, al punto central de lo local, que es que la deuda y el déficit reventaron a los municipios. Hoy día los municipios, salvo los más ricos, están reventados económicamente, y eso es gravísimo. Y eso no se considera cuando se habla en la tele, ¿cierto?, los tecnócratas de la deuda, que dicen, no, si el Estado de Chile tiene poca deuda, vamos a tomar deuda internacional. Ah, sí, o sea, hagamos del Estado de Chile un gran municipio en el fondo ahora. Y ya endeudamos a cada municipio, ya endeudamos a cada familia, ahora vamos al extranjero y endeudemos al Estado de Chile. Eso es un error conceptual muy típico de los neo-keynesianos, creo yo, de esta época, que buscan a través de la deuda pública solucionar problemas que son más generales, más de largo plazo, ¿verdad? Y que te dejan con la deuda y con el problema. Y entonces el gasto, el control. Ese es el lugar central donde el control político tiene que ejercerse. El control del gasto porque son los impuestos. Buenísima, buena reflexión. Oye, llevamos 55 minutos. Como ustedes saben, estos aparatitos se cierran y se apagan automáticamente a la hora. Entonces lo que quiero es que, como reflexión, primero quiero agradecerle, la verdad, ha sido súper buena, interesante la conversa. A contrario de lo que se dice, en las redes sí se puede tener una buena conversación, más allá de la gente que se dedica a insultar y se mete para eso, de verdad, la gente que se ha mantenido tanto en Facebook como en Instagram es porque le interesa la conversación, y creo que hemos tenido 3 invitados de lujo, así que nada, yo le agradezco mucho la paciencia, la buena onda, el compromiso con nuestro país. Yo creo que hay que querer mucho a nuestro país, de verdad, para efectos de poder postularse candidatos, sobre todo quienes no vienen del mundo político. Tú, Paola, vienes del mundo de la prensa, Renato, en parte sí, en parte no, y Pato siempre ha estado en la política, pero ha sido más bien académico, nunca ha postulado un cargo político fuera de la universidad. Pato, no quiero desmerecer tu pergamino estudiantil. Así que dicho eso, y los agradecimientos del caso, nada, darle un minuto a cada uno para que se despida, para que haga una reflexión final, y le pongamos término a este live de sábado en la noche. Paulita. Estaba esperando que el jefe diera la palabra. El pase. El anfitrión. No, imagínate, un agrado gigante. Quiero agradecerle al futuro gobernador. Me encantó encontrarme de nuevo con Renato. Me encantaría conocer a Ernesto, también es su hermano, ¿no? Con Pato no nos Es un gato que tengo, es un gato. El que botó el celular. Pato, el oficial de registro civil nuevo que tenemos en este programa. Con Pato no me había tocado ninguna, yo por supuesto que lo conocía, imagínate, ¿quién en Chile no conoce a Pato? No lo ha escuchado, no lo ha leído, sobre todo los que tenemos afanes constituyentes, escuchar y leer a Patricio es un deber, ¿no? Pero no me lo había topado casi cara a cara, digamos, así que también un placer por ese lado. Una reflexión final, mira, no podemos llamar al voto, así es que no vamos a infringir la norma. No me queda más que agradecer esta conversación, que refrendar lo que dices tú, Claudio, en torno a que se puede conversar, decirle a toda la gente que se cuide mucho, que se cuiden que este encierro, más allá de las quejas domésticas para las que dimos un espacio al principio, tiene un sentido. En la medida en que usted pueda cuidarse, cuídese. También llamarlos a que vayan a votar. Creo que es súper importante que la ciudadanía acompañe este proceso, desde el plebiscito, acompañe con su voto y ciertamente acompañe con su presencia. Ya habrá que ver cómo desde la convención se asegura esa participación y compañía permanente de la ciudadanía organizada, pero es súper importante que vayan a votar. Así es que gane el más mejor, que tengan un buen resto de fin de semana y a cuidarse mucho. Muchas gracias. Gracias, Paulita. Oye, breve, porque no quiero que se lo interrumpa automáticamente. Pato y después Renato. Te agradezco un montón, Claudio. Ha sido un agrado, Paola, Renato, muy rico. No puedo llamar a votar, pero quiero decir lo siguiente. A Claudio lo conozco desde hace mucho tiempo, y esta cuestión que él hace de juntarse con miles de personas, infinitos cabildos, infinitos live, infinitos encuentros, es su sello. No lo hace para ganar votos, es su sello. Desde que lo conozco está juntando gente, organizando gente, armando gente. Donde quiera que ha estado, en Sufeuc, en Peñalolén. Yo estoy tan convencido, Claudio, de que Santiago necesita ese talento, esa habilidad, que es un voto que voy a marcar que espero no romperlo. Yo de verdad creo que Santiago necesita eso que tú haces tan naturalmente, que te sale por los poros. Sumar, juntar gente, invitar gente, reunir gente, organizarla, empoderarla. Así que un gusto ser parte del team Orrego para este país.
¿ah? Grande Un abrazo. Zapata, grande. No te sientas obligado a hacer un panegírico, Renato. Puedes despedirte de cualquier manera. Sí, no, no es mi estilo, no es mi estilo. Yo estoy preocupado, fíjense, yo creo que los próximos 10 días son muy decisivos para el país en materia de la pandemia, en materia de si se hacen las elecciones o no en mayo, y también si el presidente recurre al Tribunal Constitucional, me parece que el tercer retiro van a haber llamados, como ya lo están habiendo, a protestar, ¿cierto? Probablemente vamos a ver gente en las calles protestando. Yo creo que un llamado a la calma, a la tranquilidad, a que si bien tenemos un derecho ciudadano a protestar, a desobedecer civilmente, a dar un punto de vista contrario a quienes ejercen el poder, también hay una cuestión que cuidar, ¿no? Que es la convivencia cívica y la república democrática que tenemos bien o mal. Y me parece que los próximos 10, 15 días eso va a estar muy tensionado, porque el Tribunal Constitucional va a intervenir en la materia del tercer retiro y eso va a tocar el bolsillo de los chilenos y va a enardecer el país probablemente. Y creo que nunca está de más hacerle un llamado al gobierno a que no haga esa jugada y que no lleve al país a ese extremo de tensión política, ¿no? Oye, muchas gracias, Renato. Oye, la verdad es que ha sido un placer esta conversación. Paola, te conocí a ti por los medios de comunicación. Me encanta que estés en esta aventura. Bueno, al maestro Zapata, como todos dicen, al maestro Yoda de la Constitución. Siempre un placer y un honor escucharlo. Uno aprende mucho. Y a ti, Renato, de verdad, te ubicaba por la prensa. Me ha encantado conocerte a través de este espacio. Creo que la reflexión que tú has hecho, siendo una persona de una generación distinta a la nuestra, es súper necesaria. ¿Ah? No basta solamente con declarar lo que queremos, tenemos que ser capaces de construirlo con otros, con responsabilidad, con convivencia, y lo más importante también, siendo súper honesto con la ciudadanía respecto a lo que podemos y lo que no podemos hacer. Nada, pues, oye, ha sido un placer, a seguir disfrutando. Yo no sé qué serie están viendo en Netflix, pero yo voy a ver New Amsterdam, que me tiene tomado. Les mando un abrazo grande y saludo a toda la gente que nos vio por Instagram y por Facebook. Abrazo grande. Chao, chao. 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 Chao.